¿Qué tal, familia? Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestras predicaciones de Salmos. Vamos a ver ahora el Salmo número 20. Amén. Así que déjame decirte que algo que es importante en la vida de David que hemos venido viendo es la comunicación, es la relación, es la oración que tiene David en una confianza tan extensa hacia Dios que siempre Dios le escucha. Siempre Dios le escucha a David. Así que si algo estamos seguros es que cuando nosotros llevamos una vida justa, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? En una congregación, mostramos realmente que somos justos, que somos honestos, que nos comportamos de acuerdo a lo que Dios nos manda que hagamos, que seamos, ¿verdad? Que sirvamos a Dios en la iglesia, en el templo. Sí, entonces Dios nos escucha cuando oramos. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes y además nuestra voluntad debe estar alineada bajo la voluntad de nuestro Dios. Y esto es algo que ya hemos venido viendo. Al igual que nuestras oraciones deben de estar alineadas bajo el pensamiento, bajo la voluntad de nuestro Dios, porque Él es el que decide si actúa o no. Algo importante es que siempre te va a escuchar, pero Dios va a obrar conforme a tu corazón, conforme a tu justicia, conforme a tus actitudes que tienes hacia los demás. Amén. Así que si por algo Dios no te ha dado algo que le has venido pidiendo tanto tiempo, llámese tal vez a través de la enfermedad, la salud, alguna aflicción, ¿sí? Algún problema, pues debes de mirar tu vida, cómo es que la estás llevando y la estás alineando conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es importante, ¿por qué? Porque Dios ve, Dios nos conoce y sabe con qué intención oramos, si es para mi beneficio, antes de ver el beneficio de mi hermano que está en necesidad. Antes de orar por mi necesidad, debo de orar por la necesidad de mis hermanos de la iglesia. Eso es algo importante, es algo que siempre nos enseñan, ¿verdad? En la palabra de Dios. Entonces, que las peticiones sean específicas también es otra cosa muy importante, porque muchas veces queremos pedir, sí, es que necesito que oren por salud, por ejemplo, ¿no? Muchos dicen, pero ¿por qué vamos a orar en específico? Es importante orar y ser específicos a la hora de ir delante de Dios, orar por lo específico, ¿sí? Hay cosas, y sabemos que hay cosas, y que todo es importante, ¿verdad? Hay muchas peticiones, son importantes, pero hay peticiones que en realidad son necesarias llevarlas delante de Dios con urgencia, ¿sí? Con un corazón honesto, pidiéndole a Dios que Él obre en esa petición del hermano o de la necesidad de alguien. Así que vamos a ver aquí David cómo es que a través de la batalla pide a Dios que le ayude, le sostenga, ¿verdad? En el día de su batalla. Y es que esta es una oración por una victoria más. Así que vamos a ver el Salmo número 20 y como título tenemos que Dios te ayude y te sostenga en el día de la batalla. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos hablar tu palabra, por darnos la oportunidad, Señor, de predicarla, Señor. Así que te rogamos el poder de tu Espíritu Santo, que seas tú obrando en este cuerpo, Señor, en este siervo tuyo, Dios, y que seas tú hablando, Señor, iluminando, Señor, la mente, el corazón de aquellos que están en necesidad, Señor, y que pongamos nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de ti y que, Señor, tú seas engrandecido en cada una de ellas conforme obres en el corazón de cada una de estas personas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dice el versículo 1 y 2, que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal, que envíe ayuda desde el santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Cuando vemos que dice Jehová te escuche, responda a tu clamor, Jehová te oiga, ¿verdad? Y es que esto vemos que el pueblo orando, ¿por quién? Por su rey. Y es que eso es algo muy importante y hermoso que, por ejemplo, la iglesia, como congregantes, estemos orando ¿por quién? Por nuestro pastor. Es importante porque él es el líder de la iglesia, él es el que está al frente de la iglesia y también tiene batallas.
también tiene batallas, así que no porque lo veamos muy preparado, tal vez estudiado, maduro, también necesita que estemos orando por él como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que oremos por ¿quién? Por nuestro líder, es decir, por nuestro pastor. Amén. Así que es importante, y eso es lo que vemos que el pueblo, sí, el pueblo del rey David está orando. Por eso dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Eso es lo que vemos, ¿verdad? Y dice, también le dicen, y que el nombre de Dios de Jacob te libre de todo mal, te proteja de todo mal. Así que Jehová te oiga, le dice tu pueblo, Dios te escuche, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros pedimos oración o alguien ora por nosotros, esto es lo que nosotros podemos decirle, ¿verdad? Que Dios te ayude y te sostenga en el día de tu batalla. Pero también es importante que uno, el que pide la petición, es importante que ore, que se fortalezca en el Señor, que crea que Dios va a obrar grandemente en su vida y que sobre todo le escucha a Él, ¿verdad? Porque tú eres la persona más importante en ese momento por quien están orando por ti. Entonces tú debes de estar orando y pidiéndole a Dios con humildad, ¿sí? Que Dios te libre de esa batalla. Ahora, y vamos a ver algunas batallas por las cuales muchos pasamos, ¿verdad? Esta era una oración de la multitud, de la congregación, es decir, de que Dios respondiera a las oraciones de uno. ¿De quién? En este caso, de David, ¿sí? Y este era que en un contexto, hablando del rey David, preparándose ¿para qué? La batalla. Así que es importante. Ahora vamos a ver qué es lo que debemos de hacer, es orar por peticiones específicas, ¿sí? Es lo que yo les decía. Ahora, por ejemplo, cuando un miembro de la iglesia, de la congregación, va a ser operado, tiene que ser intervenido en un hospital, ¿qué hacemos? Oramos, ¿verdad? Mandan un mensaje, oren por mi familiar, y oramos. Pero es importante que el familiar de esta persona sepa que estamos orando y que él también crea que Dios que le va a levantar, le va a sacar, le va a librar de esa batalla, ¿sí? Es importante que todo esto sea en un conjunto, ¿sí? ¿Para qué? Para que estemos unidos en oración por esta persona. Ahora, y todo esto es para que Dios le dé esa victoria en esa batalla, porque es una batalla, tal vez se bate entre la vida y la muerte, ¿verdad? Por eso es importante que esa persona por la cual oramos tiene que saber que estamos orando, ¿sí? Ahora, otro ejemplo, ¿qué tal cuando estás enfermo? También, ¿qué hacemos? Oramos como congregación, ¿sí? Oramos, realmente oramos por las personas que en verdad lo necesitan. Todos necesitamos la oración, todos necesitamos por eso dice la palabra de Dios, orar unos por otros, ¿verdad? Es importante y es un mandato que debemos de cumplir. Pero es importante también, ¿sí? Que por la persona que se ora tiene que saber lo que estamos haciendo, que tiene que conocer al Dios que le puede librar de esa batalla, el que le libra de esa batalla. Amén. Así que seamos específicos en nuestras peticiones, ¿sí? Cuando nosotros las mandemos o vayamos delante de Dios, seamos específicos para que sepamos de qué vamos a orar o por qué vamos a orar. Amén. Otro ejemplo en lo cual también podemos, en las peticiones que hacemos es por salud, pero salud de salud, de estar bien, estás enfermo, te duele algo, o salud espiritual, ¿verdad? Por eso es que es necesario que oremos específicamente. Alguna necesidad importante, algo que realmente es importante, porque hay cosas personales en las que podemos orar a Dios directamente o personalmente, como por ejemplo, ¿qué son? Es que yo tengo un proyecto, ¿no? Yo tengo que ir, voy a salir, voy a llevar esto, llámese arquitecto, abogado, lo que sea. ¿Sí? Algún proyecto, tengo este proyecto, y entonces realmente el beneficiado eres tú. Entonces una relación con Dios que tú debes de tener es que estar orando y poniendo tus cosas en las manos de Dios, tu trabajo, ¿sí? Tu bienestar,
todo lo que tú tienes que hacer en ese proyecto, pónselo en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, si una persona pide petición porque va a comprar un carro y quiere que le den el crédito, y por otro lado tenemos una persona que se debate entre la vida y la muerte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar por el hermano que está entre la vida y la muerte, ¿verdad? Hay cosas que son más importantes, hay cosas que pesan más que otras. No podemos comparar lo material con la vida. Así. Entonces, debemos de ser sabios delante de Dios y no por hacer mal al hermano que quiere un carro y quiere que le den el crédito, ¿sí? Finalmente se va a embarcar ahí con una buena feria y muchos años estar pagando. Ok, también podemos hacerlo, pero hay cosas que son más importantes que otras, ¿sale? Proyectos personales, llévaselos tú delante de Dios, ¿sale? Acuérdate que todo lo que hagas en secreto, Dios te lo da en público. Ahora, también por dinero, muchos es que no tengo dinero, o qué tal pides orar por comodidad. ¿Sabes por qué Dios no te lo da muchas veces? Y te la llevas pasando tiempo y orando todos los días. ¿Por qué? Te voy a decir algo tan sencillo. ¿Por qué no llevas una vida justa? ¿Por qué no llevas una vida justa? Y lo vemos con David, tan solo, un hombre justo, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre obediente, temeroso, ¿sí? Que se acataba a lo que Dios le mandaba que hiciera. Era un hombre justo, por eso Dios siempre le libró, siempre le dio la victoria a David, siempre le escuchó a David. Ahora, hay cosas en las que siempre o muchos buscan su propio bienestar y no el de su hermano primero, en este caso de la iglesia. Si sabes que está en necesidad y tú estás aferrado porque necesito dinero, necesito comodidad, necesito esto, necesito lo otro, cosas materiales, ¿sí? Y sabes que tu hermano está en necesidad y no lo haces. Entonces debemos de ser justos. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando tú vas delante de Dios, Dios te va a escuchar y va a ver tu corazón. ¿Con qué intención oras? ¿Por qué le estás pidiendo dinero, comodidad, cosas materiales? Muchos por ahí dicen, si no sumas, no restes, ¿verdad? Pero debemos de ser sabios, inteligentes y razonar sobre todo qué es lo que es más importante, por quién debemos de orar. Entonces, cuando oremos, digamos al hermano por quien oramos, que Dios te escuche y te ayude en el día de tu batalla. Esa puede ser tu oración, así de sencilla. Esa es una oración. Y tanto es así que vemos como el pueblo le dice a David, Dios te oiga en el día del conflicto, te defiende a ti y te envía ayuda y te sostenga además, ¿verdad? David estaba a punto de llevar a Israel a una batalla y necesitaba la ayuda ¿de quién? Pues de nuestro Dios, apelando al Señor como el Dios de Israel, ¿sí? Es decir, llamándolo como el Dios, como el Dios del pacto, el Dios de Jacob, y recordamos, ¿verdad?, cómo es Dios el Todopoderoso. Por eso es que David está a punto de llevar esta batalla. El pueblo ora por David, pidiéndole a Dios que le dé esa batalla, que le ayude, que le sostenga, que le envíe ayuda, que le defienda, ¿verdad? David sabía que estaban orando por él. Claro que sí él sabía que estaban orando por él. Entonces vemos que la oración de Dios, es decir, desde Sión te sostenga, desde los cielos te sostenga, es adecuada para algo más que el campo de batalla. ¿Sí? Cuando sabes que alguien de la familia de Dios está atravesando por una aflicción, por alguna enfermedad, por algún problema, tu oración debe de ser que Dios desde los cielos te sostenga y te ayude. Pero tienes que decirle a esta persona, tienes que decírselo y que ella sepa que estás orando por tu hermano, por tu hermana. Es importante, ¿sí? El que ellos sepan que nosotros estamos orando por ellos. Eso les trae fe, les trae confianza. Lo mismo que vamos a ver con David, que viene una confianza porque David conoce a Dios y nosotros conocemos a Dios. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos delante de Él tenemos esa confianza de que Él va a obrar en nuestra vida. Ahora, en el versículo 3,
vemos que nos dice que se acuerde de todas tus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas, interludio. ¿Sí? Que Dios reciba tus ofrendas y tus oraciones como un ¿qué? Olor fragante. Esto es algo que debes de tener en mente siempre. Si tú estás siendo justo, un hijo de Dios que muestra que realmente es una persona justa delante de Dios, tus oraciones van a ser recibidas como un olor fragante delante de ¿quién? De nuestro Dios. Así que cuando dice, haga memoria de todas tus ofrendas, es decir, ¿quién? El pueblo, ¿sí? Diciendo que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Y esto a qué se refiere? Esto es el sacrificio que hacían comúnmente en momentos importantes, es decir, como la víspera de la batalla, unos momentos antes, unos días antes, hacían un sacrificio, ¿sí? Para recibir el favor de Dios, ¿sí? Y en esta es una oración que el Señor vería y recibiría los sacrificios que haría el rey David antes de la batalla, antes de una guerra. Ahora, nosotros, ¿qué sacrificamos? Ni siquiera muchas veces queremos sacrificar un tiempo para orar a Dios, para ir delante de Él y entonces depositarle mi petición, ¿sí? Y que Él obre, que Él me dé la batalla, permitirle, dejarle a Dios en sus manos, que Él haga su voluntad. Pero no sacrificamos ni tiempo, queremos que la iglesia esté orando por mi petición. Pues la iglesia ora, ¿no? Pues hay ellos que se la rifen orando. Al fin ellos tienen más comunicación con el Señor, ¿verdad? Muchos pensamientos suelen pasar así, ¿sí? Entonces, debemos de ser inteligentes, sabios, porque no todos sacrifican algo, ¿sí? El sacrificar es el tiempo. Muchos, tal vez en la mañana por aquí te levantas y ya te estás yendo rápido, ni oras, ni das gracias a Dios porque te ha dado un nuevo día y te ha dado la oportunidad de irte a trabajar, de irte a la escuela, de estar con tu familia, incluso mirar a tu familia en un nuevo día. Debemos de sacrificar tiempo, comodidad, dinero, todo lo que está a nuestro alcance por un tiempo, por una ofrenda agradable y grata delante de nuestro Dios. Es importante, ¿sí? Entonces, le dicen que haga memoria, ¿verdad? Y acepte tu holocausto, le dice el pueblo. Esto nos recuerda que no todos los sacrificios son aceptados por Dios. Ojo, tengamos cuidado. Si no se ofrecían con fe delante de Dios, Dios no los aceptaría. Dios no va a aceptar tu ofrenda si no es con fe, si tu sacrificio no es con fe. Es decir, voy a hacer ayuno 2 días, voy a dejar el teléfono a un lado, voy a dejar las redes sociales, voy a dejar la pornografía, voy a dejar el pecado, el chisme, la lujuria a un lado y voy a dedicarme a Dios. Voy a estar en oración a Dios. ¿Has tomado ese tiempo? No, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado si Dios acepta nuestra ofrenda como un holocausto fragante, ¿verdad? En el versículo 4 nos dice que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Y aquí vemos algo muy importante. El pueblo dice a David, Dios te dé conforme el deseo de tu corazón. ¿Te das cuenta? Esto es algo muy importante que debemos de estar mirando. En este momento, el rey David tenía un deseo. ¿Y cuál era ese deseo? Defender al pueblo de Dios y el reino del pacto de Dios. Es decir, por lo tanto, era bueno orar. Era un buen momento en el que el pueblo estaba orando. Desde luego que si el pueblo oraba por David y le dicen que Dios te dé conforme a tu corazón, entonces, ¿qué va a hacer David? Que Dios obre, que Dios le dé la victoria a David, lo mismo que hacemos nosotros. Debemos que dejar nuestra voluntad y que Dios sea el que obre en nuestra vida, que Él obre conforme a tu corazón. Así que es importante que mires en tu corazón si estás batallando, si estás luchando con el pecado, con la infidelidad, con la pornografía, con las drogas, con el alcoholismo, borracheras, no sé. ¿Con qué estás batallando? ¿Sí? Pide oración. Pide que alguien esté orando por ti, pero sé específico. No ocultes nada, porque Dios ya lo sabe para empezar. Ahora, por ejemplo,
Cuando nuestros deseos están de acuerdo con el plan y la voluntad de Dios para nosotros, es decir, podemos hacer esta misma oración con confianza, lo mismo que está sucediendo en este momento. También podemos buscar a Dios que ponga nuestros deseos cada vez más en conformidad con los suyos, es decir, en el curso de nuestro crecimiento cristiano o espiritual, que nuestros planes sean guiados o alineados conforme a la voluntad de nuestro Dios, a los suyos, no a los nuestros, ¿sí? Por eso es importante, ya que el consejo de David era la victoria para el pueblo de Dios. Esta era una oración buena y necesaria para hacerlo. Esto era algo muy importante para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como líder vemos a David luchando y esforzándose, ¿para qué? Para darle una victoria al pueblo, pero tomando en cuenta a Dios en todo tiempo a través de la oración. Por ejemplo, la pregunta surge, ¿cuándo es necesario orar? ¿Todos los días? Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. ¿Y cómo oras o con quién oras? ¿Como matrimonio, como pareja, como familia? Ahora, ¿y por quién debemos orar? Pues todos los que están en aflicción, por los que están atravesando una batalla de salud, incluso de vida o de muerte. Por lo tanto, debemos alinear nuestros planes a la voluntad de Dios y que sea Dios que nos esté guiando en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Y tú que pides la petición por quien estamos orando, también inclina tu corazón, mira tu corazón, pídele a Dios que te limpie de toda maldad, ¿sí? Y que seas una persona justa y recta, para que Dios sea quien te escuche y obre en el día de tu batalla. Versículo 5 nos dice, que gritemos con alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste todas tus oraciones. Nosotros nos alegramos en tu salvación, le dicen, ¿verdad? Esta era la confianza que la gente tenía en el éxito del rey David, ¿sí? Ya había una confianza. ¿Por qué? Porque el pueblo mismo de Israel ya conoce a Dios, ya conocía a Dios. Por eso es que esta confianza surge para orar por su líder, por su rey, y que Dios, ¿qué? Le dé esa victoria, le dé esa batalla. Nosotros como iglesia también nos alegramos cuando Dios te da una victoria en tu vida. Donde tuviste una batalla difícil y que solo con la ayuda de Dios saliste victorioso. Es decir, en tu enfermedad, en tu salud, en el pecado, Dios te ha librado. Muchas ocasiones te ha librado. Así que Dios siempre nos va a dar una victoria cuando nosotros nos acercamos a Él, confiamos, ¿sí? Nos alineamos conforme a la voluntad de su palabra, a lo que Él nos pide. Entonces, algo que es importante también es que el perdón en nuestra bandera de desafío del enemigo, es decir, o puede ser nuestra señal de triunfo para la gloria de Dios que nos ha dado la victoria. Mira, vamos a ver esto. Si estás batallando con un enemigo, llámese alcoholismo, drogas, pecado, estás luchando contra Satanás, la infidelidad, chisme, malas actitudes, como joven batallas con tu debilidad, teniendo una mujer, teniendo una novia, teniendo otra novia o muchas novias, quieres tenerlas todas, ten mucho cuidado, porque entonces no estás siendo una persona justa, ¿sí? Ahora, perdona esto. Y tú vas a decir, ¿cómo es que voy a perdonar? Sí, perdona todo esto, el pecado, el chisme, alcoholismo y todo esto. Perdónale y dale la vuelta, te va a dar una victoria. Es decir, tú perdona y deja de apapachar todo esto. Y entonces ora a Dios y que te dé la fuerza y te va a dar una victoria en tu vida. Pero muchas veces queremos seguir apapachando el pecado, esa batalla por la cual te está derrotando, pero la estás apapachando. Cuidado. ¿Sí? Tengamos fe, tengamos confianza. Dios concede todas tus peticiones, le dice el pueblo a David. Una vez más, la oración demuestra que la confianza de que Dios escuchará y que concede las peticiones de su rey. También concede las peticiones de nuestro corazón, dice su palabra, ¿verdad? Versículo 6 nos dice, ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido, le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. Ahora
dice, conozco que Jehová salva a su ungido. Aquí el rey David expresó la gran confianza de que Dios respondería a las oraciones de su pueblo, ¿te das cuenta? Es decir, Dios salvaría, rescataría al rey, es decir, a su ungido. Y en verdad es que Jehová salva a su ungido, es decir, por ejemplo, vemos la vida de Jesús. Él salvó a su hijo del pecado, de la soberbia, de la autosuficiencia, de la duda, del fracaso. Sí, salvó a su hijo de la muerte, resucitándolo de los muertos. Ahora, lo que Dios hace por sus hijos, es decir, por nosotros. Él es salvado porque te escucha. Dice, Él nos oirá. Dios no guarda silencio ante sus ungidos, ante su pueblo. ¿Sí? Es salvado desde los cielos. Dios oye y envía ayuda desde su trono. También somos salvados por el poder, con potencia salvadora. ¿Sí? También somos salvados con habilidad y favor, con la potencia o con su mano, con su diestra, ¿verdad? Cada uno de estos fue cierto también para el rey David. Claro que sí, fue salvado. Ahora hay una confianza en el nombre del Señor y vemos los versículos del 7 al 9 donde nos dice: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros no nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Estas naciones se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Da la victoria a nuestro rey, oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. Estos confiaban en sus carros, en aquellos caballos, ¿verdad? Fuertes, grandotes. David sabía que confiaban en los reyes de su pueblo y en la fuerza humana y en las formas en las que a menudo se expresaban ellos, que eran sus carros y sus caballos. Por ejemplo, David podría decir algo hoy en la actualidad, ¿verdad? Algunos confían en las armas nucleares, algunos confían en los tanques de guerra, en las armas, confían en sí mismos, se creen autosuficientes, ¿verdad? Pero también es parte de la naturaleza humana que depositar nuestra confianza en estas cosas, ¿sí? Parte de la humanidad, es decir, parte de nuestra naturaleza, pero hay alguien quien aún más poderoso que cualquier cosa, y es nuestro Dios, y no hay nada que se le compare, ¿sí? Así que deposita tu confianza ¿en quién? En Dios. David trazó y nos hace ver este contraste. Ellos confían en esas cosas, mas nuestra confianza está ¿quién? En Dios. Por ejemplo, en la guerra espiritual, en la que todos estamos comprometidos, el primer y necesario paso hacia la victoria es renunciar a toda confianza en la sabiduría y en la fuerza humana del mundo, ¿sí? Del mundo. Y recordar que no podemos hacer nada sin en el nombre, en los méritos, en el poder y por el amor de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Así que nada podemos hacer si no es por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén, porque Él es el que lo hace, no nosotros. Él nos da la victoria sobre las guerras espirituales, sobre aflicción, sobre enfermedad, sobre la vida y la muerte. Él nos da victoria tras victoria. Mas dice, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos confianza. David puso su confianza en la persona, es decir, en el carácter de Dios, que era una confianza ya que había entre el pueblo, David y Dios, ¿sí? No llevaba el nombre de Jehová como un amuleto, como un encantamiento mágico. David no lo tomaba así, más bien el nombre habla del carácter comprensivo de Dios y es una expresión de su fidelidad a su pueblo y su pacto con Israel. Por lo tanto, dice, ellos flaquean y caen, ¿sí? Mas nosotros nos levantamos y estamos ¿qué? De pie, porque ¿quién era su Dios? El Dios Todopoderoso, Jehová. Ahora, la confianza de David en Dios podría justificarse por muchos motivos, es decir, uno de ellos era la verdad de David, ¿sí? Que descubrió que confiar en Dios funciona. Que confiar en Dios funciona. Y esto es algo que muchas veces y en otros capítulos anteriores hemos visto. Cuando tú confías, andas, caminas, andas feliz, andas contento. ¿Por qué? Porque sabes que Dios lo va a hacer. Porque tu Padre es el único Dios todopoderoso que te da una victoria tras otra.
Por eso es que funciona, dice David, ¿sí? Y aprendió que esta fe conduce ¿qué? Al éxito. No son tus proyectos, no es tu pensamiento, no es tu sabiduría, no es lo que sabes hacer, ¿sí? No son tus manos, no es tu fuerza, no es tu confianza en ti mismo, no eres tú, recuérdalo. Es Dios actuando en tu vida, ¿sí? Si tú tienes confianza en Él, entonces Dios te va a dar un éxito, pero acuérdate que una petición sin fe puede ser que no escuchada. Debes de tener fe. Por lo tanto, los que confiaban en sus carros, en sus caballos, flaquean y caen. ¿Tú en quién estás confiando? ¿En tu trabajo? ¿En tus cosas materiales? ¿En tu auto? ¿En tus proyectos? ¿En tus manos? ¿En tu sabiduría? ¿En quién estás confiando? Si estás confiando en cosas materiales, sabes que vas a flaquear y vas a caer definitivamente. Ahora, los que se acordaron del nombre del Señor, que nos levantaremos y estaremos ¿qué? En pie en el nombre de Jesús. Eso es lo que debe de haber, esa plena seguridad y confianza en tu corazón. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque nos dice, el pueblo decía, da la victoria a nuestro rey. Oh Señor, responde a nuestro grito de auxilio. El carácter y la felicidad de Dios es más fuerte para David e Israel que miles de carros y caballos. Para ti, ¿cuál es tu confianza? ¿En quién estás confiando? ¿En cosas materiales? ¿En ti mismo? ¿Tu sabiduría? Nada de eso te va a servir. El único que te lleva al éxito es Dios a través de tu fe y tu confianza en Él. Así que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por bendecirnos, por hablarnos, por recordarnos, Señor, que no debemos de ser soberbios, sino debemos escucharte a ti, teniendo un carácter de felicidad, Señor, reconociéndote en todos nuestros caminos, en toda nuestra vida, Señor, y que todo lo que hagamos sea puesto delante de ti, Señor. Aún en las peticiones debemos de ser específicos, Dios, para que nosotros estemos orando por nuestros hermanos unos por otros, Señor. Pero también aquella persona tiene que saber que estamos orando por él, Señor. Así que ayúdanos a ser sabios, inteligentes, y que la confianza sea siempre en ti, para que tú obres conforme a nuestro corazón. Te damos gracias. Ayúdanos a alinear nuestra vida con la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo, los días miércoles hay estudio Proverbios 8:30, jueves 8:30 de Salmos, el día viernes Oseas 8:30 y el sábado Familia Kids, el domingo nos vemos en la iglesia. Que Dios les bendiga.